Bueno. Bueno, podemos comenzar, ¿no? Ya son las 8:20, creo. Bien, sí. Sí, sí. Bueno, no sé si... O no sé si comenzamos por las preguntas que tengan respecto al trabajo final, cómo está marchando. Parece que son muy pocos alumnos los que ingresan, lo cual me da la pauta o que hay muchas dificultades de conectividad o poco interés por el tema. Entonces, tampoco vale por ahí el esfuerzo de hacer una clase para que haya 11 personas, ¿no? Entonces, creo que es un tema que tendríamos que conversar más allá de todo. Así que esto lo está grabando Emanuel, quiero que quede grabado esto. Sí, sí, claro, está grabando ya. Esa es una primera cuestión, entonces no sé si tiene sentido organizar esto, hacer el esfuerzo que significa, con toda la sobrecarga que tenemos, ¿no es cierto? Y haya, como quien se dice, tan poca clientela. Y después viene la lluvia de mails que no entiendo, que no sé por dónde me tienen que corregir, cómo tengo que rehacer el trabajo y toda esa cuestión. Entonces, yo digo que lo vamos a explicar ahora en la clase, esta vez, y bueno, y luego ya tendrán el plazo de presentación que creo que ya venció, ¿no? ¿Qué día tenían que presentar la recuperación? No, esta semana tienen para presentar. No, ¿Todavía? creo que es hasta mañana. ¿A qué? Hasta mañana. Claro. Hasta el 1 de septiembre. Fue desde el 18 de agosto que hicimos la devolución y se presentó las planillas hasta el 1 de septiembre. Así era el calendario, pero bueno, no sé. También creo que vale la pena hacer como una evaluación si es que eh, recién en el primer año y a la mitad del primer año es conveniente proponerles un trabajo así a los alumnos, ¿no? Capaz que estamos nosotros acelerando expectativas que suponen un paso por la universidad un poquito más prolongado, capaz que cuando sean alumnos en segundo año, capaz que entiendan mejor qué es lo que se les pide, este, o, pero también nos sirve a nosotros para constatar el grado de formación con el que provienen del nivel medio, ¿no? Lo cual es alarmante. Si se da esta situación es una cuestión alarmante respecto a cómo escribir, cómo interpretar la consigna y cómo elaborar un trabajo, que tampoco es, ¿no es cierto?, un artículo científico para presentar en una revista indexada, es simplemente relacionar los temas, dos temas, el tema de la unidad 2 con el tema de la unidad 1. Así que, bueno, pero bueno, todo puede pasar en la era de la
del analfabetismo funcional. No, no, porque esto tiene que ver con eso. O sea, con el progresivo abandono de la lectura, de lo que se llama, ¿no es cierto?, la cultura de la letra escrita. O nosotros estamos fuera de época, o no sé qué pasa, la universidad va a tener que cambiar, entonces, bueno, o sea, me hago estas preguntas en voz alta porque una alumna se enojaba porque le habían corregido otra consigna y ella no se ocupó de poner la consigna en el trabajo. Entonces yo tuve que hacer ahí de brujo adivinador. No se sabía de qué escribía. Escribía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, mezclaba todo en una olla y hablaba 3 renglones de la educación manual e intelectual, y como se parecía más al tema de las pedagogías críticas, por intuición, corregí el trabajo planteando la orientación hacia la pedagogía crítica y después se queja de que corregimos el trabajo fuera de la consigna, pero ella no pone la consigna en el trabajo. Entonces estamos medio mal con ese tema, ¿no? Con el tema pero de todos modos creo que nos sirve, nos es de mucha utilidad a nosotros para saber en qué lugar estamos parados, ¿no? ¿Cuál es el nivel de formación que traen del nivel medio? ¿Cuál es el grado de conocimiento respecto a lo que es cosas básicas, ¿no? Como escribir un ensayo? Porque yo soy muchos años profesor del nivel medio y he sido muchos años profesor en la normal, y yo me acuerdo que la normal, como es una escuela de lenguas vivas, sí se preocupaba por enseñarle estas cosas, porque hablaba siempre con mis colegas de letras, hablaba siempre y ellos le enseñaban todo lo que era, ¿no es cierto?, las formas de comunicar la lengua escrita, el ensayo, la monografía, ¿no? La novela, los géneros literarios, todo esto, y los chicos el lenguaje periodístico, ¿no? El cómo vos comunicás, escribís, cómo interpretás, ¿no? Cómo escribís el lenguaje interpretativo, el lenguaje descriptivo, el lenguaje argumentativo. Todo eso le enseñaban en la escuela. Ya sé que la escuela normal quizás, o las otras escuelas del nivel medio no tengan ese nivel. Pero digo, resulta muy significativo este hecho en primer año de la universidad. Eso es lo que digo, ¿no? Hay tanta dificultad en establecer una relación entre presente y pasado. Y lo otro que a mí me parece es que no hay una relación entre los temas. Es como que la evaluación era del tema 2 y no, es el tema 2 en relación o con relación a, porque es en relación con y no en relación a, sino con relación a y en relación con el tema, ¿no es cierto? Hay que saber también manejar las preposiciones con el tema 1. Entonces, eso, pero bueno, de todo modo creo que es un aprendizaje para todos. Y bueno, ahora es como que tendríamos que, creo yo que con esta presentación un poco está encuadrado el tema. Lo que creo yo es que las chicas, los chicos que se han conectado es porque alguna pregunta tienen, alguna, ¿no es cierto?, preocupación tienen, y bueno, entonces sería cuestión de escucharlos para que nosotros demos respuesta a eso. Bueno, Emanuel, ¿qué te parece si vos la coordinás a la reunión y entonces vamos en función de lo que vayan preguntando, planteando, las preocupaciones que tengan en el grupo, ¿no es cierto? Vamos nosotros, como se llama, como hemos dicho, es un aula taller, y vamos a cerrar la actividad presentándolo al módulo, ¿no? Al módulo al primer módulo de el estadio número 3 del programa, que es
modernidad, ¿no es cierto? Reforma, educación, todo lo que es la pedagogía humanista y todo lo que es el realismo pedagógico, que es para mí clave. Entender esto es clave. Si no se entiende este punto de inflexión de la materia, difícilmente vamos a entender el significado de todo lo que es el proceso educativo en Occidente, ¿no? Así que yo diría de que avancemos un poco escuchando a los alumnos, a las alumnas, qué dudas tienen, preguntas tienen sobre el tema del ensayo, aunque falte poco tiempo, al menos para que se lleven una respuesta, que pregunten y planteen sus dudas y luego avanzamos sobre el tema de la explicación del módulo 1 del estadio 3. Así que, chicas y chicos, buenos días, ya lo hemos saludado y somos todos oídos a las preguntas, dudas o, ¿no es cierto?, planteos que tengan para hacer respecto al trabajo de recuperación del ensayo del primer cuatrimestre. Ahí levantó alguien la mano. Creo que pueden hablar directamente, así que no sé. Buen día a todos. Profesor, disculpe, yo quería preguntarle, sí, porque tengo que rehacer el ensayo y viendo su devolución que me hizo, yo sí lo hice mal porque empecé como desde atrás para adelante, tomé los conceptos de la antigüedad grecolatina y intenté relacionarlo con la pedagogía crítica. Mi pregunta es tengo que empezar tomando un concepto de de las pedagogías críticas y identificarlo con, relacionarlo con la antigüedad, con Sócrates y los sofistas. ¿Está bien lo que estoy planteando? Disculpe que estoy mal de la garganta. Tiene que hacer gárgaras con un poquito de limón y bicarbonato y se va a sentir bien de la garganta. No tome pastillas ni nada de eso, tome remedios naturales. Agarre un poquito de té con miel después, también tibio, tómelo y eso le va a hacer sentir bien. Bueno, yo lo tengo a su trabajo en la pantalla. Y vamos a ir por dos aspectos, ¿verdad? Que tiene una devolución de este tipo. Primero, la sintaxis del trabajo y luego la semántica. La sintaxis hace a la forma, pero la forma es contenido. Ahí hay una relación dialéctica. Una cosa que tiene una forma incorrecta no puede tener un contenido correcto. Entonces, lo primero de su ensayo es, empezando por la ortografía, la carencia de acentos. No sé con qué Word escribe, pero me llama la atención los acentos de su trabajo, ¿no? Segundo, el poner la coma después del espacio y no la coma se pone una vez que se le ha ejecutado al lado de la letra, el espacio se lo deja después. Esas son, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque esos son errores sintácticos que hacen al contenido del ensayo. Y recorriéndolo a su ensayo está prácticamente sin ningún acento. No sé si en el modo que usted escribe, por lo menos acá al pie de la página de su ensayo dice español
alfabetización tradicional y tendría que decir español, ¿no? Modo argentino, ¿no? Fíjense, eso está una cuestión que es muy importante por cómo dice español, alfabetización internacional y español, entre comillas, entre paréntesis, argentino. Hay que poner a aceptar, pero tampoco cambia ¿no? la acentuación de su trabajo. Entonces ese es un llamado de atención, primero porque, como le digo, la forma es contenido y el contenido es forma, pero además en el castellano, ya sea español como argentino, la acentuación es fundamental, porque si no diría Sócrates, por ejemplo, en vez de decir Sócrates, ¿cierto? Ese es un tema. Y siguiendo por la forma, usted, como yo le pongo ahí en la devolución, el texto no cumple con las exigencias sintácticas y semánticas establecidas por la cátedra para la elaboración del ensayo. Nosotros hemos sido claros en las pautas que hemos subido al blog, a la plataforma, a todos los lugares acerca de cómo elaborar un ensayo. Entonces dice, consigna, introducción, desarrollo y conclusión. Al no citar la consigna ni ajustarse a ella, el trabajo, ya entrando en la dimensión, todavía siguiendo con la dimensión formal, no guarda esa secuencia. O sea, el suyo carece de consigna. No se sabe a qué se refiere. Uno tiene que leerlo para poder deducir. Que es lo que pasaba con esto que demandaba una compañera, que le habíamos corregido mal el trabajo. Bueno, le hemos corregido mal el trabajo porque nosotros tenemos que adivinar de qué se trataba el trabajo. Resulta que cuando se hace eso es muy difícil. Entonces, lo primero que usted tiene que poner, siguiendo con la forma, es la consigna. Bueno, mi tema es tal, la consigna es tal. El ensayo, entonces, va a versar sobre esa consigna. Y la consigna, obviamente, que es orientadora del contenido. Entonces, poquito a poco nos vamos acercando de la forma al contenido, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, un ensayo es un estilo literario libre, pero hay distintos tipos de ensayos. Hay ensayos de opinión, hay ensayos que tienen una fuerte fundamentación científica, son ensayos académicos, hay ensayos periodísticos, hay ensayos, bueno, es un género literario libre en cuanto a cómo se escribe, pero las formas hay que respetarlas. Y en este caso estamos en presencia de un ensayo académico donde es un trabajo a presentar en la universidad. Más allá de que ustedes en el proceso de escritura, en el volcado de la información, utilicen, ¿no es cierto?, este género que es el ensayo, que es un género libre, que se escribe con las palabras propias, que a veces incluso no es necesario citar el repertorio bibliográfico, ni intercalar citas, ¿no es cierto?, textuales en el texto, ni ajustarse tampoco a las convenciones estas que están tan en boga ahora, ¿no?, para cómo se escribe y toda esa cosa que ya llega al grado de ¿no es cierto?, de lo absurdo. Esto de que las revistas indexadas te exigen que si, ¿no?, la cita intercalar tiene más de 30 palabras, tenés que ponerla de una manera, cuando todo eso que ya aburre, la verdad que aburre, porque ya son cosas que entran en una especie de convencionalismo, yo le llamaría rayano con el absurdo, hace que, por supuesto, el escribir no se transforme en un placer, sino en una especie de cincha que te ajusta el cuello. Bueno, la idea no es esa de parte nuestra, pero sí seguir pasos que son puntuales. Primero, la consigna. ¿Por qué? Porque la consigna hace que la persona que escribe el ensayo se ajuste a eso y no divague, no escriba cualquier cosa. Pero además después te dice, tenés 3 momentos: introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, en la introducción se presenta el tema, ¿no? ¿De qué se trata el tema que voy a escribir? En el desarrollo, la argumentación relacionada a la consigna. Y en el caso suyo, por lo que deducimos, esto tiene que ver con las pedagogías críticas. Es el único trabajo, es la única consigna que empieza por el presente
y nos remonta al pasado, mientras que el resto de las consignas le planteaba al alumno hablar del pasado para relacionarse con el presente. Y en este caso, ¿por qué está incorrecto su trabajo? Porque usted empieza hablando de los sofistas, las pedagogías críticas, Sócrates otra vez, la ironía, la mayéutica, ¿no? Y está bastante entreverado esto. Y yo diría que usted tendría que empezar, por ejemplo, por lo que plantea, ¿no es cierto? Un señor que se llama Maclaren, por lo que plantea otro señor que se llama Giroux, y por lo que además a nosotros nos interesa en particular lo que dice Freire. Una, porque son dos expresiones de las pedagogías críticas del primer mundo, y Freire porque es una expresión de las pedagogías críticas de nuestro espacio latinoamericano, lo cual le da mayor relevancia a la visión de Freire, ¿no? Además porque, bueno, Maclaren sobre todo, Giroux se lo puede entender un poco más, pero Maclaren es muy yanqui, ¿no es cierto? Muy yanqui, entonces hay que leerlo como corresponde. La enunciación de su discurso está en el marco, ¿no?, de hablar en un lugar muy incómodo, como es el vientre de una potencia mundial, donde si algo se desprecia es todo lo que tenga que ver con lo cualitativo, con las diferencias, con la heterogeneidad, ¿no es cierto? Usted va a ver que en las series de televisión norteamericana y en la televisión y en medios de comunicación norteamericana, la simplificación de lo complejo, la simplificación de las situaciones críticas, la simplificación de los conflictos sociales, todo se refiere o todo se limita a buenos y malos, delincuentes y policías, negro y blanco. Es una sociedad totalmente estratificada y sin matices, ¿no? Entonces, toda esa pedagogía norteamericana hay que saber leerla, porque está dicha en el marco de una sociedad donde, por ejemplo, como se niega la explotación, como se niega la plusvalía, como se niega, ¿no es cierto?, el sometimiento de las culturas ancestrales, como las culturas aborígenes, las culturas negroide o africanas, se niega todo eso. Toda persona que se rebela es un delincuente, o está loco, o peor, es un drogadicto. Ellos simplifican así las contradicciones sociales. Entonces, en ese marco es que surge el pensamiento, ¿no es cierto?, de Maclaren, y es un pensamiento interesante, pero yo diría que hay que saberlo leer en el marco de que a qué sociedad se refiere. No es lo mismo Giroux, ¿no?, porque por su naturaleza francesa, más allá de donde viva, porque también vive en Estados Unidos y ha vivido mucho tiempo en Inglaterra, pero él tiene una raíz y una mirada distinta, tiene una mirada ilustrada muy interesante, que hace y que complejiza el discurso de las pedagogías críticas, dándole todos estos matices que ¿no es cierto?, la plana sociedad norteamericana, la media, ¿no es cierto?, la insatisfecha y totalmente carente de matices sociedad norteamericana, automatiza y bueno, y lo bueno y lo malo son simplemente antinomias que nunca se pueden describir. Y luego tenemos Freire, que es para mí una de las cosas más fértiles del siglo XX y que están dadas en la complejidad de los años 60, en todo lo que ha vivido América Latina en los años 60. Y por eso tiene un gran valor, ¿no?, además porque es una reivindicación de la esclavitud y de todo lo que es el pasado de Brasil, ¿no? Digamos, no es una pedagogía que surge solamente desde el lugar del discurso educativo, sino que surge desde los orígenes propios de la sociedad brasileña atravesada por la esclavitud y el analfabetismo. Entonces, y la carencia de un sistema educativo público, y ese es el otro contexto del cual, que ahora se ha puesto de moda Freire, todos son freirianos, ¿no? Y ahora que vamos a hacer el congreso ese, todo, hasta hay profesoras que a mí me llamó la atención, que participan de conversatorios que hablan de Freire, y lo que menos hacen es practicarlo a Freire, que es lo más difícil, ¿no? Porque Freire es muy lindo el discurso, el tema es cuando hay que llevarlo al campo de la práctica docente, lo cual aclaro que es muy difícil en un sistema tan estructurado como el nuestro,
y tan organizados, pero siempre los sistemas dan resquicios y dan, ¿no es cierto?, permiten contradicciones, permiten lugares donde se puede desarrollar, al menos desde el plano de la intención y de las relaciones humanas, aunque no sea de la enseñanza, las concepciones críticas. Entonces, devolviéndole lo suyo, yo diría que usted tiene que empezar siguiendo esa secuencia, trabajar, no quiero decir el orden, estoy diciendo secuencia, trabajar McLaren, trabajar Giroux, trabajar Freire primero, siguiendo la consigna, y ahí sí usted ya puede ir al pasado. Usted habla de Hipatía de Alejandría. Bueno, salvo que lo relacione muy bien, yo creo que nosotros en realidad estamos hablando en la consigna, y ya la voy a buscar a la consigna esa, creo que estamos hablando más bien de la antigüedad greco-latina. Sí, puede haber una referencia a la antigüedad tardía o a la transición hacia la medievalidad, ¿no? Sí, puede ser esto de la pedagogía feminista que usted pone al final, que aporta la teoría crítica, pero lo que yo no sé, y eso es lo que me llama, es que usted está utilizando, usted acá está haciendo algo que en historia se llama ucronía. ¿Qué es la ucronía? Hablar de algo que en ese tiempo no existía. Yo no sé si uno puede decir, ¿no?, históricamente que Hipatía era feminista, porque ese es un concepto de fines del siglo XIX. Eso tiene que ver con las luchas de género propias de la segunda revolución industrial, del nacimiento del gremialismo, de las relaciones sociales de producción vinculado al proceso de desarrollo industrial, y con la proletarización de las mujeres, y ahí es cuando aparece el concepto de doble explotación. La mujer que hace todas las tareas en la casa y al mismo tiempo trabaja 10 horas en la fábrica. Y ahí comienzan los discursos feministas, ¿no? Pero yo no sé si Hipatía es realmente, salvo que usted aclare o lo ponga entre comillas, ¿no?, la pedagogía feminista, para referirse a Hipatía, entendiendo cómo ella pone el énfasis en su condición de mujer. Pero esas son las reflexiones que tengo respecto a cómo está su trabajo, pero ¿qué le falta a su trabajo? La conclusión. Acá en la pantalla su trabajo es una sola cosa, donde no hay ni presentación, ni desarrollo, ni final, por lo tanto, la secuencia temática no es clara, ¿no?, más allá del contenido. Yo creo que si nosotros hablamos de las pedagogías críticas relacionadas con la antigüedad greco-latina, de lo primero que tendríamos que hablar es, por supuesto, de Sócrates. Obviamente, siempre y cuando hagamos referencia a los pensadores y filósofos que, relacionados a la educación, representan la antigüedad clásica griega, ¿no? Y el otro que aporta una visión, y los otros que aportan una visión muy interesante, obviamente, que son los sofistas. No es cierto, porque cayendo en el lugar común de que cobraban para enseñar, por lo cual es una tontera, y lo reduce al discurso de los sofistas a que, bueno, cobraban para enseñar como si eso fuera tan importante. No, por cómo plantean la formación del ciudadano en relación con la democracia, y cómo plantean la importancia del lenguaje oral y la forma de argumentación frente, ¿no es cierto?, a una práctica social que va a ser muy importante, como es la llamada, ¿no es cierto?, democracia interpelativa griega, que es una forma de democracia pura, donde no existían, ¿no es cierto?, los diputados, los senadores, esos que hoy nos representan, sino que la forma de relación entre el demos, el pueblo y los gobernantes, era una relación directa y se llamaba interpelativa porque se lo hacía en asamblea, ¿no es cierto?, donde ese demos discutía directamente con sus autoridades y sus representantes en un lugar público, ¿no es cierto?, donde ese demos se concentraba, y era el pueblo, era el lugar, digamos, central de las plazas, para eso existían. O si no, a través de una metáfora que va a ser el teatro. Pero no se olvide que el teatro griego no era una cuestión solamente artística o estética, sino que el teatro estaba constituido por una voz muy importante que era el coro. Y el coro, que era el pueblo, era el que comentaba el drama o la comedia del teatro. Y la gente que asistía se sentía muy identificada con ese coro.
¿no? Eso, por ejemplo, en toda la tragedia griega, el coro es una especie de super-yo de la puesta teatral donde a través del coro el pueblo se está representando, se está manifestando. Entonces, todo este tema de las pedagogías críticas está bien citarlo a Sócrates, citarlo a los sofistas, ¿no? Sí, está bien también en la pedagogía ya de la transición de la antigüedad al cristianismo citar la Hipatía, no solo por su condición de mujer, sino por su condición de intelectual, ¿no? Esa doble condición. En ella eso es muy importante. Pero tiene, a mi modo de ver, eso tiene que reflejar un orden claro en la conclusión del trabajo. Entonces, pasando el limpio, yo leo su devolución y la primera dice esto: no cumple con las exigencias sintácticas y semánticas establecidas por la cátedra para la elaboración de ensayo. Consigna, introducción, desarrollo y conclusión. Al no citar la consigna ni ajustarse a ella, el trabajo tampoco guarda secuencia temática indicada, es lo que digo. Es un solo texto que no está, ¿no es cierto?, en donde no está establecida claramente la secuencia, pues omite referencia a la proyección de la relación educación en la antigüedad y sus efectos de proyección a la actualidad. En este caso, como es la única consigna que está planteada al revés, sería la proyección a la actualidad de las pedagogías críticas y su relación con la antigüedad, ¿no? Por lo tanto, carece de una adecuada conclusión y de una fundamentada relación con el presente. Para construir dicha relación histórica es necesario consultar la bibliografía digital y los temas desarrollados en el estadio 1. En el caso concreto de su ensayo, en el estadio 1 están las pedagogías críticas, ¿no? Y bueno, esa es la devolución, señorita Mayer, y creo que el contenido de lo que usted ha escrito no es incorrecto, pero le falta la adecuación necesaria para que tenga, ¿no es cierto?, una secuencia que sea clara y distinta. No sé si hay algo más que se quiere agregar, no sé, Susana, Liz, si quieren lo comparto al trabajo en el, a ver, compartir, presentar toda tu pantalla. ¿Se lo ve ahí? No, Daniel, no, ¿No? no, no, no. ¿Y por qué? A ver. A ver, ahí está iniciando. ¿Y se lo ve ahora o no? Ahí. No, perdón. ¿Se lo ve ahí o no? No entiendo por qué no se lo ve al trabajo. No, no se ve. Bueno, Fíjate de hacerlo como recién lo hiciste y sí lo estábamos pudiendo ver. Sí, es verdad, recién sí se veía. porque me pone ahí dejar de presentar. Bueno, voy a dejar de presentar y lo voy a empezar a hacer de nuevo. Ahí. Toda tu pantalla, ¿verdad? Hago clic ahí donde dice la pantalla. Ahí. Y dice compartir. Ahora. Ahí. Ahora sí, Daniel, ahí sí. Bueno, este es el trabajo de la señorita Mayer, ¿ves? Es lo que le decía. Primero la sintaxis, y fíjense cómo está marcado en rojo toda la falta de acentos, ¿no?, y los errores en cuanto a las comas, ¿ves? Por ejemplo, ahí donde está parado el cursor, o donde, por ejemplo, se pone. Entonces, todas estas cuestiones es aprender a escribir, ¿no?
por ejemplo, acá, ¿ves? Donde está el cursor. La coma está mal puesta y es realmente increíble que haya tan pocos acentos. Y acá está la evolución. Bueno, hasta aquí, señorita Mayer, es lo que usted ha presentado y ya está expuesto en pantalla, así que quisiéramos saber cuál es su opinión al respecto a partir de la devolución realizada. Sí, la verdad yo, por más que usted piense que no, pero pido disculpas porque yo sé que no fue un trabajo, un ensayo a la altura, ya estando a nivel universitario, por X circunstancias en que no vienen al caso. Yo la verdad que leí mal la consigna, la interpreté mal. Sí, lo que si puedo decirlo así, lo que me hacía ruido en la consigna siempre fue la palabra identifique sus orígenes especialmente. Entonces eso me hizo primero tomarlo desde el lado de la antigüedad para venir al presente. Y creo que ahí estuvo principalmente mi equivocación en la visión de cómo era encarar el trabajo. Yo no sé si está bien o no, pero yo tomé conceptos que yo consideraba para hacer el trabajo. Por ejemplo, el concepto de voz, que es lo que es como que querían los sofistas, tanto Sócrates, bueno, querían darle la voz al ciudadano. Lo tomé también porque hay un texto en uno de en el módulo 1 que habla de la voz, de la formación del ciudadano. Por ese lado lo intenté relacionar. Creo que eso fue mi falla. Y en lo que usted decía de empatía, yo quise, es verdad, no era feminista porque no se puede hablar de feminismo en esta época, pero lo que yo quería reflejar era como que ella desafió el status quo, porque la mujer, como usted decía, en ese tiempo estaba solo, tenía que estar en la casa, tener una misión solo reproductora, y ella desafió, enseñó, se impuso ante los hombres de la época. Yo lo tomé por ese lado, no quise decir que ella era feminista. Eso. Está muy bien, usted lo puede decir, pero en ese caso sería bueno que usted lo ponga, por ejemplo, entre comillas y con una cursiva, cosa que se entienda de que no es una cuestión, no es una afirmación, sino una elipse en el lenguaje, ¿no es cierto?, que nosotros utilizamos. Si usted pone, por ejemplo, en el último parágrafo que está ahí en la pantalla, y que yo se lo marco ahí, ¿no? Dice, la pedagogía feminista aporta la teoría crítica. Bueno, esa pedagogía feminista, ¿no es cierto?, es lo que usted tiene que, al estarse refiriendo a empatía, tendría que aclararlo, porque si no, ayuda a la confusión más que a la claridad, ¿no? A eso vamos. Y por otro lado, no tiene que pedir disculpas de nada, esto es un aprendizaje. Lo importante es que nosotros podamos situarnos en su situación y ayudarla, porque es lo que nos interesa, no nos interesa. De ahí le marco otra cosa, ¿ve? Fíjese acá. Tampoco, fíjese cómo es la espaciación, ¿ve? Está dejando espacios en medio de las palabras o arriba. Sí, Fíjese esto eso es lo también. que le quería decir. Es que yo no tengo Word en mi computadora. Ah, Por eso no puedo trabajar en Word. Tengo que escribir todo un texto y después pasarlo al formato Word. No tengo Word en la computadora. bien. Bueno, esas son cosas que, por ejemplo, entonces usted cuando presente un trabajo como ese tipo, o de este tipo, haga un llamadito al final diciendo cuáles son las dificultades con las que se ha encontrado. Porque a mí me llamaba la atención, por ejemplo, la ausencia, ¿no? No entiendo por qué, por ejemplo, hay
palabras que están marcadas en rojo y sí tienen el acento como esta. Y eso tiene que ver con el pie ese que tiene el texto en Word, que dice, el suyo está en español, alfabetización tradicional, ¿no? Entonces le va a marcar cosas como desvalorización. Acá tiene otra palabra que está marcada en rojo, pero tiene el acento, lo mismo que opresión. Entonces eso es lo que llama la atención, me llamaba la atención el trabajo, no Sócrates, que está sin acento, ¿no? O hipatia, dice ahí porque es hipatía. Pero bueno, no importa. Pero vuelvo a repetir, la forma hacia la esencia y la esencia a la forma. Ahora, si usted tiene un problema con su procesador de texto, ya es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Y eso hay que aclararlo en el momento de presentar el trabajo para que nosotros también lo ubiquemos y lo adecuemos, porque estando nosotros con el Word, a ese texto lo podemos adecuar y por eso también pedimos que no se presente en PDF, porque al estar un trabajo encriptado no se le puede introducir ninguna mejora, ninguna, ¿no?, adecuación al formato de escritura que tenemos nosotros, que en el, ¿no es cierto?, en la distribución que se hace a nivel internacional es el castellano argentino, es el español argentino. No es ni el español centroamericano, ni el español tradicional, ni todo lo que ya sabemos. Bueno, más allá de todo eso, yo creo que el trabajo por eso tampoco está desaprobado. Dice rehacer, no está desaprobado, porque también hemos valorado lo que usted ha hecho. Lo que habría que hacer es ordenarlo y respetar la secuencia, ¿no? Y recomendándole de que siga la consigna y ponga la consigna, lo primero que tiene que poner el trabajo es la consigna cuando haga la presentación. ¿Me va siguiendo entonces? Sí, sí, perfecto, Bueno, perfecto. lo importante, vuelvo a repetir, que esto sea una instancia de aprendizaje y hay que tomarlo así, y trata entonces ahora de acelerar los tiempos para que tenga la posibilidad de presentar su recuperación en tiempo y forma. ¿Mm? Sí, yo ya lo empecé, creo que lo tengo corregido, puse las diferentes, la consigna principalmente, ya lo tengo armado, pero bueno, quería igualmente preguntarle. Sí, yo por ahí también, si usted cita a Hipatía, y nosotros estamos hablando de la antigüedad grecolatina, trate también de pensar, por ejemplo, de que hay otra mujer griega muy interesante, no solo por su condición de científica, no solo por su condición literaria, sino sobre todo porque fue una representante de lo que en ese momento y de lo que hoy se llama, ¿no es cierto?, la cuestión de la homosexualidad, que es un tema crucial en la formación, en la visión cultural que los griegos tienen y en la situación específica de la mujer. Me estoy refiriendo a Safo, ¿no?, gran poetisa, dramaturga, ¿no?, y además autora de todo un género literario y de reivindicación también de la mujer, pero además de lucha política, de autoexilio, de encerrarse en una isla, de construir un ejército de amazonas, mujeres muy diestras en el arco y la flecha, y resistir realmente, no solo intelectualmente, sino materialmente, la agresión de una sociedad que la obligó a que se autoexilie, a que se vaya de Grecia para poder realizarse como lo que era ella, ¿no? Una gran dramaturga, una gran poetisa, y tiene, digamos, todo un discurso que también llama la atención de ese tiempo, y bueno, y mereció, como decía, ¿no es cierto?, el autoexilio, la propia autoexclusión de los lugares donde se había vivir, y se fue, ¿no es cierto?, colonizó la isla de Lesbos, de ahí viene la palabra lesbiana, ¿no es cierto?, y bueno, es otra representante, incluso más, ¿no?, tiene mayor profundidad por este plano, al cual cito en última instancia, todo el tema, si usted quiere introducirlo, ¿no es cierto?, dentro de las pedagogías críticas, al discurso llamado feminista. Ese dato también le doy, si para usted, si tiene interés
en trabajar ese tema, ¿no? Hipatía es una, y si nos remitimos a la antigüedad clásica griega, estamos, ¿no es cierto?, también en presencia de esta gran poetisa que es muy importante, que es, en el fondo, lo que ella hace es cuestionar duramente las relaciones sociales existentes en la sociedad griega, ¿no? Y en particular el lugar que la sociedad griega le daba a la mujer, que era el lugar, y ya sabemos, la condición del esclavo, ¿no? Así que bueno, eso como dato final a la revolución. Bien. Otro tema, otra pregunta, alguna otra alumna que quiera o alumno que quiera saber sobre su trabajo. Aquí hay una consulta. Y sí, quedaron varias. Bueno, vamos por orden. Primero, Eliana González pregunta si la consigna se la puede poner en la portada. Sí, eso es una cuestión de forma, no hay drama eso. Bien. Estela Ferrer dice, eje número 2, consigna, menciona la consigna de las características del Humanitas Romano y desponente como Quintiliano, en la antigüedad greco-latina y San Isidoro de Sevilla. Escribe la consigna y me parece que la pregunta está abajo, donde ella dice, ¿qué ejemplos podrían darnos de Quintiliano con relación en el presente y mucho más en el plano de una política educativa pública? Bueno, me parece que esa es la pregunta que hace. Sí, yo creo que no lo tengo el ensayo de la señorita Ferrer, me parece. A ver, lo voy a... Me parece que lo pregunta más en un plano de poder rehacer el ensayo, quizá. Sí, bueno, pero digo, yo si lo tuviera el ensayo, lo puedo poner en la pantalla para que todos lo veamos, porque creo que es la manera en que... No, yo no lo tengo en la lista de los ensayos corregidos, pero sí. Primero, en la consigna que se le plantea, definir las características, ¿no es cierto?, de la Humanitas Romana, que es fundamental. Primero porque la Humanitas Romana atraviesa toda la antigüedad casi en condiciones de contemporaneidad con los griegos. Usted no se olvide que los romanos se apoderan de Grecia en un siglo antes de la llegada de Cristo, cuando el imperio inicia su expansión militar por todo el mundo llamado conocido. Y 200 años después se extiende por todo el mundo llamado no conocido. Esto es el norte de África, la península ibérica, todo lo que es el mundo de las llamadas razas teutonas, que es Alemania actualmente, y llega hasta la Britania, el Imperio Romano, hasta el siglo III, casi antes de que entre en su decadencia. Entonces, usted ahí, la Humanitas Romana es fundamental caracterizarla, 3 o 4 puntos clave. Y luego Quintiliano representa un poco la relación entre esa antigüedad greco-latina y sobre todo latina más importante y un proceso de sistematización de la educación. Y hay cosas que han quedado hasta el presente, y hay cosas que ha recogido, por ejemplo, la tradición medieval muy fuerte de Quintiliano y de la educación romana. Ejemplo, los castigos corporales. ¿Cómo había que hacerlo? ¿No? Castigarlo al chico y someterlo a un proceso, ¿no?, de agresión física para que aprenda. Y es un poco, esa tradición también está recogida luego de Roma por la cristiandad, ¿no? La cristiandad va a recoger toda la tradición del culto, de lo que es el Calvario, de lo que es la expiación, ¿no es cierto?, el castigo. El castigo sirve para perdonar los pecados, para expiar los pecados. El aprendizaje, acuérdese usted, va a ser un acto doloroso. La letra con sangre entra, entonces había que hacerlo cagar al changuito para que aprendan. Bueno, no había que irse muy a la antigüedad. Yo cuando iba a la escuela José Mármol en los años 60, tenía a mi señorita que nos agarraba con el puntero y nos pegaba en los dedos para que ablandemos la mano, ¿no? La señorita Lampa, después la sabía encontrar en las kermeses de San Roque y me decía,
¿cómo andás, Daniel? Porque ella me decía que era después de hora, porque yo decía malas palabras. Entonces me decía que era después de hora y me decía, escribí en el pizarrón 100 veces, no debo decir malas palabras. Evidentemente el método no anduvo bien porque no solo nunca dejé de decirlas, sino que actualmente las cultivo, porque ya saben ustedes que no existen las malas palabras, sino la intención de decir las cosas, ¿no? Entonces, hay cuestiones de Quintiliano en ese primer proceso de lo que uno llamaría la sistematización de la enseñanza en Roma, que están expresadas por él. Los recreos, por ejemplo, las pautas. Después que el chico estudia hay que darle un descanso, ¿no? El tema del juego. O sea, hay cuestiones de la antigüedad grecolatina que recogen los medievalistas y sobre todo San Isidoro de Sevilla en sus etimologías, donde habla del canto, el mismo, ¿no? Sorprende también el mismo San Agustín de Hipona, la importancia que le dan en la educación a la idea del canto, a la idea de, ¿no? La relación humana en ese marco, donde uno cree que la medievalidad es una cosa totalmente fría, lo cual es así, pero tenía cuestiones humanas muy interesantes, y esos conceptos son los conceptos que nosotros tenemos que tratar de reconocer, buscar y ver cuál de ellos se proyectan en la actualidad. Bueno, la tradición hispano-colonial nos trajo a nosotros a América, dada su doble fuente, ¿no es cierto?, de identificación, ya sea en el latinismo de la antigüedad greco-latina como en el latinismo medieval. Porque no hay que olvidarse, todo el mundo, hay todo un mito falso impuesto por el discurso católico donde el catolicismo no tiene nada que ver con la antigüedad, falso, todo tiene que ver. El idealismo platónico es la expresión del catolicismo, ¿no? Toda la concepción del Dios, mono, ¿no? Ese Dios, digamos, que representa el monoteísmo católico, lo expresa el pensamiento de Platón. Entonces estamos por ahí diciendo cosas que no son. También lo representa el islamismo, también lo representa el judaísmo antiguo, o la antigua, ¿no es cierto?, o el Antiguo Testamento, o la antigua visión de los hebreos, y todo eso se recoge. Y eso también está presente, ¿no es cierto?, en la idea, por ejemplo, de la antigüedad, que no es la humanitas romana, es, ¿no es cierto?, la tradición filosófica griega, pero en los romanos también se inspiran en ella. Entonces, ¿qué es lo que se le está pidiendo? La humanitas romana. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante Quintiliano? Porque los medievalistas toman eso. Y de los medievalistas, después que todo el discurso católico, apostólico, romano de Occidente se difumina por Europa, uno de los grandes lugares donde ese discurso florece es, sobre todo, en las monarquías absolutas españolas. Fíjense, se llaman los reyes católicos, no son los reyes, ¿no? Fernando e Isabel, ¿no?, uno de Aragón y el otro de Castilla, son los reyes católicos, son los que construyen la España que va a conquistar el mundo, como dice Rodolfo Puigros en su libro, ¿no es cierto?, la España que conquistó América. Se conoce como la oligarquía negra castellana, porque era una oligarquía muy cerrada, muy conservadora. Y bueno, ¿y ellos qué traen? Toda la tradición medieval al continente, está expresada en los requerimientos. En ese texto en latín que se les leía a los nativos, ¿no? Que los nativos no entendían nada, y en donde les decía que si no se sometían a Dios y los obedecían a todo lo que el conquistador quería, lo iban, ¿no es cierto?, a someter a los peores tormentos, los iban a torturar, Bueno, era como que yo le vaya, ¿no es cierto?, a leer a un chico en inglés algo que el chico no puede llegar a entender, porque ni siquiera aprendió el castellano. Con los requerimientos se les anticipaba, por ejemplo, todo el tema del sometimiento material y espiritual que significó la conquista de América. Bueno, ese aspecto es lo que se le pregunta. Dice,
qué conceptos, qué ideas y conceptos podrían proyectarse a la actualidad desde lo pedagógico, escolar, como así también desde el plano de una política educativa pública. Bueno, hasta 1880, las políticas educativas públicas dadas por la conquista hispano-colonial fue la imposición del credo. Usted no se olvide de que la reforma universitaria del 18, recién en 1918, expulsa el confesionalismo académico, esto es, el estudio obligatorio de la religión. Y el roquismo en 1884 expulsa por primera vez del currículum escolar, ¿no es cierto?, la enseñanza religiosa de las escuelas. O sea que durante 400 años de dominio colonial, nosotros nos hemos formado en una fragua conceptual, en un pasado conceptual fuertemente, ¿no es cierto?, con una incidencia muy fuerte en esta tradición grecolatina. Por supuesto que esas cosas no las tiene usted que saber, pero se pueden deducir cuando usted, por ejemplo, tomando la primera parte de la consigna, hasta San Isidoro de Sevilla, coma, exprese sus ideas y conceptos que podrían proyectarse a la actualidad desde lo pedagógico escolar. Y eso sí se lo ve en la unidad número 1. Por ejemplo, diferenciando lo pedagógico de lo escolar. ¿Qué es lo pedagógico? Todo lo que es educación en un sentido amplio o estudio de los procesos educativos en un sentido amplio. Por ejemplo, el tema de la mujer. Por ejemplo, el tema de las razas, cómo fueron educados. El tema, por ejemplo, de cómo es la relación que se establece en el discurso entre el amo y el esclavo, ¿no? Y todo eso cómo madura en las políticas públicas. Bueno, claro, ahí tenemos una dificultad quizás. Ustedes no han estudiado historia de la educación argentina y latinoamericana todavía, pero en esa materia van a ver cómo el proceso, la colonialidad, todo eso implanta en nosotros un conjunto de conductas que nosotros las desconocemos, pero que todavía se manifiestan como sentido común. Ejemplo, ¿por qué no comemos carne el Viernes Santo? Carne roja, ¿no? Y tampoco carne blanca. Lo único que se puede comer es pescado. Bueno, esa es una imposición que la gente sigue practicando y nadie sabe por qué. Bueno, ese es un sentido común, por ejemplo, que se ha proyectado de una antigua costumbre dada, ¿no es cierto?, por lo que se llama el castigo a las carnes tolendas, ¿no es cierto? El periodo que viene después del carnaval, que es la cuaresma, era el castigo que todas las personas sufrían. ¿Por qué? Porque en las carnes tolendas o en el carnaval tenían autorizado en ese tiempo que se te salga la cadena, que te disfraces, que tomes, que, ¿no?, el famoso carnaval veneciano de las caretas, que asumas doble personalidad, que si eras, ¿no es cierto?, homosexual y querías vestirte de mujer, te viste. O sea, las carnes tolendas era el momento en que la gente se liberaba y por eso se llaman carnaval. Después del carnaval venía el castigo, que era la cuaresma. Entonces, durante vos 40 días tenías que ayunar, pedirle perdón a Dios, ¿no es cierto?, arrodillarte, arrepentirte, autoflagelarte, porque se te salió la cadena en carnaval. Y una de las cosas que había que hacer era el ayuno. ¿Y qué era el ayuno? No comer todas aquellas comidas que provocan placer, menos beber todas aquellas bebidas que provocan placer. Por supuesto, es difícil a veces de entender o es difícil de comprender. Nosotros creo que sí hemos dicho esto en clase. Ese es el tema. No es que lo mandamos a ustedes a hacer cosas que no lo saben. Sí lo hemos dicho en clase, sí hemos trabajado esto en clase. Entonces volvemos al principio. La profesora Susana ha sido muy puntual cuando ha dicho de que era imposible hacer un ensayo si no se escuchaban las clases, si no se revisitaban los textos. No sé si se entiende. Por último, cuando algo no se entiende, se pregunta, tengo la dificultad en esto, no entiendo esto otro, ¿cómo puedo hacer esto? No sé si me sigue la señorita Ferrer en la devolución que le hice, ¿no? Pero es difícil relacionar el pasado y el presente o el presente y el pasado si no se tienen elementos para hacerlo. En ese caso, si hay dificultades, hay que pedir ayuda. Y nosotros, esto que estamos haciendo ahora,
no lo hubiéramos hecho post factum, sino pre factum. Si no lo hubiéramos hecho después del error, sino antes del error. Pero bueno, los ejemplos, eso que de Quintiliano con el presente, hay un texto de Quintiliano que nosotros hemos colgado en el dossier, donde él habla, claro, de todos los tiempos, por ejemplo, de la escuela, de la sistematización de los tiempos, de las pausas, de las clases, de cómo, de la disciplina, de toda una serie de pautas que se proyectaron y se proyectan y están presentes hoy, no de igual modo, pero están presentes en nuestras costumbres, ¿no? Así que eso es un poco la devolución que puedo hacerle, pero vuelvo a repetir, no es obligación que ustedes lo sepan, pero sí es interesante que lo pregunten. Entonces, de esa manera, nosotros también nos orientamos a ayudarlos con cuestiones concretas. Sí, Daniel, solo para, porque a mí también de algún modo también me surge esta pregunta, también nos lleva a plantear, ¿no? Bueno, a ver, el sentido y el significado que tienen, ¿no? Los conceptos y categorías que nosotros también planteamos en cada una de las consignas para que ellos relacionen, ¿no? Y específicamente, ¿no? En esta consigna digamos que retomaría, ¿no? Parte del pensamiento de Quintiliano, digamos, es como que se desprende, como bien mencionas vos, digo, no solo en un plano pedagógico, lo escolar, y nosotros sí ahí también aludíamos a esto, ¿no? A qué digamos, de ese pensamiento también se inscribía en lo que uno hoy podríamos mencionar como una política pública, ¿no? Y ahí es donde en realidad la idea de educación y que se aspira en el marco de ese imperio y demás romano, hay que recuperar esto, me parece que es importante cómo él establece, ¿no? esta finalidad de que a través de la educación, ¿no? Se logra y se aspira, ¿no? Al perfeccionamiento de ese ciudadano romano, pero no orientado solo a una vía, ¿no? Individualista y personal, sino que tiene que ver con esa utilidad de lo colectivo, con ese servicio común, con ese como un bien común. Me parece que ahí donde está ese modelo, ¿no? De formación de un ciudadano romano, que está en relación con esto, ¿no? El para qué que siempre decimos, la teleología, ¿no? La educación, que tiene que ver con esa finalidad. Entonces, el para qué de una formación en la elocuencia, en la retórica, digo, un gran exponente desde ese lugar, es un hombre que es reconocido en su pensamiento desde esto, pero un pensamiento que es elocuencia que depende y que está con una finalidad, ¿no? Precisa, que tiene que ver con esto, digamos, con ocupar cargos, ¿no? Que tiene que ver con lo político, con lo jurídico y demás, en el marco. Entonces, de ahí, digamos, su exponente, digo, y su programa en un marco digamos, así lo toma Vespasiano, digo, me parece que en un marco, digamos, de una organización, de un sistema, en ese marco, en ese contexto, donde, bueno, su estudio de la elocuencia pasa por esto, ¿no? ¿Qué cuestiones comienzan a definirse en ese programa para esa formación de ese ciudadano romano, ¿no? Donde pasa, digamos, la educación, cuáles serían, digamos, ya sea por lo moral, por la utilidad práctica, ¿no? De lo que digo, esto que menciona, me parece que son los conceptos clave como para uno poder pensar en esta relación. Me parece que ahí es donde a veces tener claro a qué nos referimos con lo pedagógico, con lo escolar y con una política, ¿no? En este marco público, serían como esos antecedentes para poder definir y poder establecer esa relación, ¿no? Me parece que, no sé, como un aporte como para poder pensar, porque qué ejemplo nos darían, bueno, pero hay algo ahí de esa construcción que me parece que es lo interesante de poder sumar, ¿no? Solo... Yo creo que lo más rico que tiene este proceso, además, está relacionado con un tema que se ha planteado como constante en nuestra propia historia, ¿no? Una constante que es fundamental, y es, por ejemplo, la constante de la tensión entre políticas públicas e intervención de la Iglesia. Acá en la Argentina eso es una tensión que ha creado una de las antinomias más perdurables en la sociedad argentina.
¿no? Aún hoy estamos en presencia de los pañuelos azules, los pañuelos verdes, y aparece la otra cuestión, ¿no? Cómo desde la antigüedad greco-latina y en particular de la medievalidad en Occidente, a la mujer se le ha dado un lugar. Y el lugar es el lugar que ya conocemos todos, ¿no? O sos virgen o sos prostituta. Así un poco la cosa. O te sometes a toda la pauta del varón, ¿no? Sos la mujer perfecta, la mujer docilizada, ¿no? La mujer, la ama de casa, ¿no? La que está siempre subordinada a la palabra del hombre. O luchas por la decisión, el tema, digamos, por ejemplo, del aborto es un tema crítico que se remonta a una cuestión que tiene que ver mucho con la medievalidad temprana, que tiene que ver mucho con la situación de la mujer, tiene que ver mucho con el discurso, ¿no es cierto?, cristiano monoteísta, donde la mujer es la expresión de la tentación y está representada. Hay una pintura de Miguel Ángel donde la mujer está representada como serpiente que le da la manzana de la tentación al tonto de Adán, ¿no es cierto? Que Adán, digamos, puede ser hombre, pero era un tonto de capirote que se deja seducir por la perfidia de la mujer que le da la manzana de la tentación y lo pervierte, ¿no es cierto? Y culpa de ella lo echan del paraíso. Bueno, eso es una constante que se reproduce a lo largo de una discursividad que adquiriendo distintos tonos y matices nos atraviesa a lo largo de 20 siglos, ¿no? Y si no, veamos la problemática actual, hoy la problemática actual, ¿no? Cómo la sociedad está dividida en dos, de aquellos que consideran o aquellas que consideran que, bueno, que hay que preservar a la mujer tradicional, bla, 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 y eso se relaciona también con una consigna que nosotros específicamente hemos dado y que poco se ha citado esa problemática como proyección, ¿no? Y es una cosa reciente en la Argentina la sanción de la autonomía desde un plano legal de lo que sería la autoafirmación de la mujer respecto a tomar sus propias decisiones con su corporabilidad, ¿no? No estar sujeta a lo que le pueda decir una persona vestida de negro que inviste una supuesta autoridad sobre las costumbres sociales y culturales de las personas, ¿no? Vestida con sotana. Entonces, bueno, eso nos está remontando 20 siglos atrás. Y eso es lo que, por ejemplo, es una cuestión que ya no en el plano de la instrucción, entendiéndolo como un proceso restringido y sistematizado, sino desde lo que es la educación cósmica, de lo que es la educación de los sentidos, de lo que es la formación de sentidos comunes, de lo que es la formación de hábitos, costumbres, vivencias, ¿no? Todo lo que es las representaciones que nosotros tenemos sobre las imagos fundacionales, sobre las imagos, ¿no es cierto?, arquetípicas, tenemos esa representación de la mujer que está profundamente internalizada en nosotros, ¿no? Y eso viene de la conquista española. Si ustedes, por ejemplo, ven el contrato de las maestras españolas en 1923, si ustedes ven, por ejemplo, todo lo que se escribe durante la época del franquismo respecto a cómo tenía que compartir y comportarse la mujer durante la vida matrimonial y cómo debía estar siempre descansada, recibirlo al hombre, alcanzarle las pantuflas, hacer que el hombre se sienta bien, estar dispuesta a todo, cocinar cantando, después, ¿no es cierto?, ir a la vida sexual alegre. Bueno, todo era satisfacerlo al varón. Es muy interesante todo lo que se plantea en esa época de la ética femenina, escrita en los años 1940 en España. Y es todo lo que se replica acá. Bueno, ¿por qué lo decimos a esto? Porque creo que también nosotros hemos hecho un ejercicio donde hemos diferenciado pedagogía de educación y donde en educación hemos diferenciado educación de instrucción. Una cosa son los saberes formalizados de la instrucción y otra cosa son los procesos educativos que son propios de la historia, de la educación, ¿no? Donde no solo están incluidos, como en este caso, la educación formalizada que se imparte
en los llamados sistemas educativos, sino está presente todo lo que nos educa como sociedad, como cultura, ¿no? Como relaciones sociales, como hábitos, costumbres e imaginarios. Entonces, el tema es rico. Yo creo que nosotros lo hemos dejado planteado en las clases, no hemos no hablado de esto en clase. Entonces, también creo que, y por eso le hemos dado un mes, de que a este trabajo había que tomarlo más en serio. Digamos, el trabajo para hacerlo mediaba una investigación, mediaba incluso preguntas. Creo que nosotros hemos armado una clase, ¿no es cierto?, después o antes del receso para esto, o no. Sáquenme de la duda. Entonces, eso contesta todo lo que en la segunda parte las pregunta, ¿no? La señorita Ferrer, por ejemplo, ¿qué ejemplo podría darnos de Quintiliano? Es lo que ha dicho Liz, y cómo esta proyección, ¿no es cierto?, se transforma en políticas públicas. El mismo imperio establece, eso se ve muy bien en Roma, en la parte imperial, como la formación del tribuno, la formación de todos aquellos que iban a ser los gobernadores, por ejemplo, de todos los territorios conquistados, el famoso caso de Poncio Pilato, el más conocido de todos, que aplicaba la ley romana cuando le convenía, y cuando no le convenía, dejaba que los fariseos, no sé, esto apliquen su propia ley, como hizo con Jesucristo, la famosa lavada de manos. Bueno, así que bueno, yo creo que con eso hemos dicho ya cuestiones que están más que claras respecto a lo que plantea la señorita Ferrer. Derivó la tardía su expresión económica la señorita Reina. Sí, bueno, pero creo que ahí, señorita Reina, le falta algo respecto a la universidad, si mal no, ahí estaba planteada como la primera parte de la consigna. Creo que, a ver, lo voy a buscar en los archivos a las consignas, pero creo que ese tema está relacionado con las universidades, ¿verdad? Algo así es la consigna. O sea que a esa consigna le falta la mitad. Porque uno se preguntaría, ¿por qué aparecen los estudios superiores en ese tiempo? ¿No? Bueno, aparecen producto del desarrollo que implica o que comienza a llevar adelante o que se inicia esta larga transición del feudalismo al capitalismo y que necesita como proceso que afianza esa transición el nacimiento de las especialidades, el nacimiento de conocimientos más elaborados, ¿no? Está en el marco del surgimiento de los gremios, de las asociaciones por ramas de la producción, es decir, de todo un cambio en, ¿no es cierto?, la estructura de la producción, en todo el cambio en todos los cambios de lo que se conoce como el intercambio comercial, el nacimiento de los burgos, que son los villorios alrededor de los castillos, el nacimiento de las ferias, que son los lugares de intercambio económico, el nacimiento de la circulación y la comercialización de la moneda, ¿no?, que son los bancos. Es decir, pensar que la universidad no es nada más que el producto de un proceso de transformación muy importante que comienza en el siglo X, y no es una casualidad que por más que sea el siglo de la oscuridad, como dicen los medievalistas, pero es el siglo que al mismo tiempo y dialécticamente alberga el cambio, la transición, la ruptura, ¿no?, de esa visión tan, bueno, a mi modo de ver, tan retrodegradante que es la visión, ¿no es cierto?, donde el hombre estaba sumido en una vida donde nada de lo que haga acá servía y que solamente lo único importante era la ciudad celeste, como decías San Agustín, hacer todo, no quejarse, las cosas están así, ¿qué va a hacer? Nada podemos cambiar. Bueno, esa actitud poco antropocéntrica y muy teocéntrica es lo que empieza a cambiar a partir del siglo X, a partir de cuando se inicia esta transición, la necesidad de conocer, y de nuevo, relacionándolo con lo que ha dicho la señorita Ferrer,
aparece algo que es muy importante y que se va a proyectar a la modernidad con mucha fuerza y que son los saberes medievales agrupados en el trivium y en el quadrivium, ¿no es cierto?, de San Isidoro de Sevilla, y que no son nada más y nada menos que las 7, ¿no es cierto?, los 7 saberes de la humanitas romana. Nada más que acá se agrupan en los saberes orientados a todo lo que es la lingüística, las formas de expresión, de escritura, etcétera, etcétera, y se separan de lo que ellos denominan los saberes científicos, ¿no? Pero está presente. Y en función de ese trivium y de ese quadrivium y de la aparición de la escolástica, como visión, ¿no es cierto?, superadora, en tanto incorpora a Aristóteles del idealismo platónico que encarna San Agustín, ¿no es cierto?, aparece una nueva concepción de conocimiento, mucho más práctico, más asociado a los gremios, más asociado, por ejemplo, a todo lo que eran los gremios de los albañiles, de los constructores. Ustedes no se olviden que en todo lo que es, ¿no es cierto?, el pensamiento orientado al nuevo conocimiento está presente la escuadra, está presente el compás, está presente en toda la simbología de este nuevo conocimiento, están presentes todas las ciencias vinculadas a la geometría plana, a la geometría espacial, a toda la herencia, ¿no es cierto?, que deja todo lo que es Pitágoras, ¿no?, todo el discurso matemático de ese tiempo y que tenía mucha relación con la arquitectura, con la construcción de las grandes catedrales, con la construcción de las plazas, porque además las plazas tenían que estar implantadas en la concepción de damero que tienen las ciudades medievales, ¿no es cierto?, estas ciudades con manzanas cuadradas donde hay una plaza central, y en esa plaza tiene que estar la monumentalidad de la iglesia. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en América producto de la conquista española? En la mayoría de las plazas públicas, caso de Tucumán, la catedral forma parte de la monumentalidad de esa plaza y lo forma antes incluso que la representación del gobierno civil, porque el Cabildo Tucumano es de 1907, la catedral de Tucumán es de 1700. Entonces, es de la época de la llamada, ¿no es cierto?, el gobierno de Carlos III, de la medievalidad tardía, de 1700, creo que 60, por ahí, es la construcción de la catedral en Tucumán. Y el Cabildo de 1907, lo que es hoy la Casa de Gobierno, fue derruida, acuérdense, el Cabildo fue derruido y se construyó la Casa de Gobierno. Bueno, entonces, ¿por qué surgen, no es cierto?, todas las universidades? Porque la medievalidad tardía, y ahí lo dice, ofrece expresiones económicas, culturales, filosóficas, religiosas y educativas muy importantes que son transformadoras. Transformadoras de ese orden que nos impuso la medievalidad temprana, que era un orden muy conservador, encerrado, ensimismado. Nosotros hemos visto la película El nombre de la rosa, ¿no?, los ejes del desarrollo de una sociedad fundamentalmente agraria y ruralizada son las abadías, mientras que las escuelas catedralicias, el nacimiento de las grandes ciudades, ¿no?, de los grandes centros portuarios, de las vías de comunicación, comienzan a darse en la medievalidad tardía. Y por eso surgen las universidades y las profesiones. No son una cosa que surgen porque yo tenga ganas. Lo demandan además los gremios por rubros de la producción, por asociaciones profesionales. Incluso, ¿cómo se llaman estas asociaciones de... ya me voy a acordar de gremios que eran reacios a la religión, eran muy reacios a la religión. ¿Cómo se llaman? Sí. Bueno, cuando se me corre el coágulo de colesterol les aviso. Que son los que impulsan toda esta formación de los gremios de albañiles. A Roca, a Sarmiento lo acusaban de eso. ¿Cómo se llaman estos que son? Los masones. Los masones. La masonería, que aparece en el siglo X, en el siglo XI, aparece con el gremio de los albañiles, de los constructores.
Por eso, en el emblema de la masonería también van a ver el compás, la cuchara de albañil, van a ver la regla, ¿no? Van a ver todo eso que está presente. Así que, Daniel, y no sé si me permitís, yo he sí, corregido el parcial de Reina y de Jaime, que ese era el dúo que hizo el parcial. Ya puntualmente en la devolución ustedes han tenido, digamos, la devolución por parte de la corrección, pero para ponernos en sintonía con lo que planteó el profesor, a ustedes les falta una cuestión de forma y de contenido, ¿no? La forma no llegan a la extensión mínima, creo que con el tipeo de la letra, el justificado y demás, no llega ni siquiera a una página y media. ¿Por qué? Porque les falta contenido, ¿no? No han hecho toda una devolución por parte de lo que plantea el profesor, y bueno, es el hecho de la lectura, me parece también, más allá, y bueno, la lectura y la escucha de las clases. Y hay una cuestión muy importante, ustedes van a hacer un desarrollo después posterior al Renacimiento, cuestión que no es tema de la consigna, ¿no? Así que bueno, ha habido mucha falencia en el desarrollo del ensayo, ¿no? Así que bueno, tengan todas estas consideraciones en cuanto a lo que se ha explicado. Fíjense que tanto en la introducción como en la conclusión ustedes hablan en abstracto, es decir, que no, ese tema o esa introducción podría servir para cualquiera de los ejes. O sea, por eso hay que situarse temporalmente, así que bueno, creo que todo lo que se ha hablado en estos talleres les va a servir muchísimo. O sea, en el caso de ustedes está desaprobado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no responden ni el contenido, porque hay una falta de desarrollo de contenido y no cumple con la forma, ¿no? Ni siquiera con la extensión mínima, pero por esta cuestión de que no hay un desarrollo, hacen una conclusión de 3 renglones, una introducción de 4, así que bueno, tengan, tengan en cuenta todo lo que se les está otorgando en estos tallercitos. Eso es de mi parte hacia la devolución del trabajo. ¿Mm? Perdón, ahí intervengo un segundo. Acá, tomando los mensajes de Lourdes, el mail fue enviado hace 12 días, adjuntándole la devolución del trabajo, donde están los señalamientos que se hacen. Igual que el de Barros y Molina, recuerdo, el de Barros y Molina también lo enviamos. Yo los envié, por eso les estoy diciendo que se fijen en sus correos porque están adjuntos los documentos. No sé si no los recibieron, si quieren que se los enviemos de nuevo, pero sí los enviamos. sí, y yo también quisiera agregar respecto a lo que dice Emanuel, que tengo acá el trabajo de la señorita Lourdes y tengo entendido de que hemos hecho una devolución de más de 10 minutos o 15 minutos cuando presentó la señorita Ferrer, y no entiendo que nos dice que junto con mi mamá, también me gustaría, dice, quisiera la devolución del trabajo. Acabo de hacer una devolución, ¿qué es lo que hemos hecho? No entiendo esto. O sea, todo lo que hablamos no se escucha entonces, o sea, lo que se dice no sirve. Entonces no entiendo qué es lo que me pregunta la señorita Pérez cuando dice, yo hice el ensayo con compañera Ferrer Estel y quisiera la devolución del trabajo, por favor. O yo le digo, hace una hora que estoy hablando sobre lo que ha pedido, lo que ha planteado la señorita Estela Ferrer, ¿no es cierto?, hace rato. Entonces eso que no es una devolución, no entiendo. Y respecto al trabajo, lo voy a poner en pantalla para que se pueda representar, ¿no? O sea, hay cosas que realmente no entiendo. Si eso no es una devolución, ¿qué es? Hemos hablado casi 15 minutos sobre ese trabajo.
¿Se lo ve al trabajo ahí? Ahora sí. Sí, 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 Daniel, ahí. Está en rojo la consigna. ¿Por qué? Porque todo esto no tiene nada que ver. El trabajo es un trabajo desfasado. Recién ahí aparece Fabio Quintiliano. Y solamente lo que está en amarillo se escribe sobre la proyección al presente. Rehacer falta la conclusión y la relación con el presente. Para hacer dicha relación tienen que consultar la bibliografía digital y los temas desarrollados en el estadio de hoy. Contesta la mitad de la consigna. Falta explicitar la consigna de trabajo, no se sabe cuál es. Entonces, es un trabajo, ¿no?, que acá, que se supone que es la introducción, no hace, para mí, una presentación adecuada. Dice, en la historia de la educación hay teoría, métodos, sistema de administración, la sociedad mantiene sus conocimientos y cultura de la educación romana, perfecto. ¿Qué correspondía? Entrar en esto, no se les pide esto. Se les pide Quintiliano, perfecto. San Isidro, bueno, ¿qué de esto, en la conclusión, se proyecta al presente? Aquí está la... Y ese mail, creo que como dice Emanuel, se le ha mandado, ¿no es cierto?, a los alumnos. Emanuel. Sí, sí, por eso les decía que Entonces, revisen. no entiendo cuál es la devolución que pide, ¿no? Igual ya lo veo ahí. Plantea que ha entrado tarde el mensaje de la devolución. La alumna pide disculpa de que entró tarde su mensaje en el chat. Ah, bueno, está aclarado entonces. Está aclarado. Bueno, ¿qué otra cosa que nos queda? Está aclarado lo de la señorita Reina. Ahora la señorita Galván. El eje 2. ¿Cuál es el eje 2? A ver. El mismo que, a ver, que habló de, a ver. El de la señorita Mayer. Sí, el de señorita Mayer. Creo que sí. No, es de la señorita Ferrer. Estela Ferrer hizo la consigna sobre la consulta sobre la consigna 2. Y Galván también solicita, pero lo mismo, son las mismas consignas. Y bueno, es lo que ya se habló. Sí. Ya hablamos. Consigna 2, tema. exacto. Sí, sí, ya se habló eso. De todos modos, vuelvo a repetir, hay que tratar, yo lo que más me pregunto entonces si es que, ¿por qué tanta dificultad, no? Eso es lo que a mí me parece que nosotros vamos a tener que revisar nosotros como cátedra. O sea, cuál es el nivel de formación que traen los chicos del nivel medio y que nosotros vemos que es una formación bastante precaria en el tema de cómo escribir, cómo expresar, sobre todo relacionar, ¿no? Relacionar el presente y el pasado. Creo que lo hemos sometido a un ejercicio de un mayor grado de exigencia respecto a su formación. Quizás en el segundo año o en el tercer año de la facultad, cuando ya vean las otras materias, tengan un poco más de formación en lo que es alfabetización científica, en lo que es, ¿no es cierto?, un ensayo, en lo que es un artículo, en lo que es todo lo que se supone que se le debería enseñar en los 5 años del secundario, que cada vez me pregunto, ¿para qué sirve el secundario?, ¿no es cierto? Está como timbre y cementerio, ¿no? Están instalados sentidos comunes atroces en el nivel medio. Yo me acuerdo que tengo una encuesta que le hicimos a los 8 quinto años de la escuela normal del secundario, cuando era profesor del nivel medio, y cuál fue la mayoría de las respuestas: el secundario está para joder, la universidad para estudiar. Bueno, así nos va. ¿Cuántos alumnos hemos tenido inscritos en primer año? 400. ¿Cuántos han presentado los ensayos? 100, 110, 120, 130. Antes de junio se han ido 300. Bueno,
Si el secundario está para joder y la universidad para estudiar, yo les aviso que nadie puede estudiar si no tiene saberes previos. No hay nada de lo que nos podamos apropiar que sea nuevo y distinto si no tenemos saberes previos. Y parece que esa entrevista, esa encuesta que la hicimos hace ya como... Yo dejé el secundario en el 2013, calculen hace 8 años, porque eran alumnos de 5º año, y se suponía que la escuela normal es una de las mejores, de los mejores secundarios que hay. Ustedes calculen lo que pueden ser otros secundarios, ¿no? Entonces, estoy tratando de relacionar y de buscar una respuesta de por qué hubo un tembladeral tan grande en la elaboración de este trabajo. Nos sirve a nosotros como para saber dónde estamos parados y nos sirve para abordar el segundo nivel del año, ¿no? Relajando un poquito el nivel. No quiero utilizar esa palabra porque no es la cosa. La vara siempre hay que ponerla alta, ¿no es cierto? Y la exigencia de la universidad ya es otra. Y los chicos que están en la universidad tienen que saber que más allá de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, el cambio de vida y lo que significa la educación superior universitaria ya es una cosa seria. Si se pretende sobrevivir, no desgranarse, no atrasarse y no abandonar. A eso me refiero, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, de 400 chicos, en la primera evaluación, antes del cuatrimestre, ¿cuántos trabajos reales se han presentado? Hagamos una primera estadística cuantitativa. ¿Cuántos trabajos, Emanuel, se han presentado? En cuanto con respecto a los parciales, al ensayo o a los otros trabajos. No, al ensayo. Y eran alrededor de 125 por No, ahí. perdón, 141. 141, ahí está. 141, 147, ya me voy a fijar, ya entro de nuevo al campus. Bueno, Sí, lo teníamos ahí en la mayoría muy pocos son trabajos, ¿no es cierto?, grupales, de a dos. La mayoría son individuales, ¿verdad? No, si hay algunos grupales, podríamos poner un... No digo que no, pero suponete, representarán el 50%, representarán 200 alumnos. Sí. O sea que la mitad quedó afuera ya en la presentación del ensayo, ¿no? Y creo que había 413 matriculados o algo así, inscriptos al principio. Ya. 438 me parece que es el número exacto, pero sí, por ahí anda. Pero haciendo así un cálculo a ojo de albañil, ¿no? A ojo de buen cubero, ya que estamos hablando de los albañiles medievales, ¿no? En la primera prueba, que hemos perdido el 50% de los alumnos. Y ese es un indicador que no podemos dejar de tener en cuenta. Y en el marco de los que quedaron, un porcentaje muy grande no aprobó. Ojo, nosotros no le vamos a echar, no somos docentes provisionales que le echamos la culpa al alumno. Eso sería de una simpleza y de un cinismo absoluto. Nosotros mismos nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Verdad? ¿Por qué pasa esta situación? No es ni culpa de ellos, por ahí puede ser responsabilidad de nosotros por haber puesto la vara de la evaluación tan alta, capaz que están acostumbrados ellos a responder en un proceso de acción-reacción sumamente conductista, responder un cuestionario. Hubiera sido más fácil que le demos un cuestionario de 5 hojas, ¿no es cierto?, de 5 preguntas y que estudien de memoria, a hacerlos pensar, a hacerlos relacionar, a hacer de que vayan al pasado y vuelvan. Y eso es un reflejo de lo que está pasando. Nosotros asumimos la responsabilidad que nos cabe en esta situación y estoy convencido de que juntos, parezco Alfonsín, yo estoy convencido, estoy persuadido, así decía Alfonsín, después tuvo que renunciar de terminar su mandato, pero bueno, de que bueno, todo se aprende y a veces, aunque ustedes no lo crean, la letra con sangre entra. También supone sacrificio, ¿eh? Vamos a volver, ven cómo se vuelve al pasado, ¿no? Por eso les escribí en rojo la devolución, porque la letra con sangre entra. No, es una metáfora, ¿verdad?
Así que seguiremos. Ustedes hagan el esfuerzo de hacer una recuperación. Yo no digo perfecta, chicos, una recuperación que se acerque a lo que estamos debatiendo, y obviamente que nosotros vamos a tener la actitud de considerar todos estos aspectos que hacen a la evaluación, saber que la educación media no es de la mejor, saber que vienen, valga la redundancia, con saberes bastante limitados, ¿no? Saber que en esta era de la llamada galaxia de la imagen se desprecia mucho la cultura de la letra escrita, y bueno, y avanzaremos. No sé si quieren agregar algo, Liz. No, creo que no, Daniel, no. No sé si algo más, pero no. Está todo, creo que claro, para que, según las devoluciones, lo pedido por ellos, me parece, ¿no? Creo que se hace un trabajo, creo que queda en evidencia una vez más el trabajo de devolución tan, ¿no? Tan preciso y personalizado para cada uno. Creo que, y en esta situación que dices de esta autoevaluación también como cátedra, bueno, siempre digo, quien no se replantea y quien no trabaja sobre las decisiones y las planificaciones, siempre vuelve sobre uno, pero bueno, también es importante que el diálogo y la construcción sea conjunta. Creo que esto que dices tiene que ver también con este proceso de evaluación, este proceso también de presencia hoy en el taller. Creo que bueno, son las reflexiones propias también, ¿no? Digamos esto, ¿no? De que no estamos cerrados a lo que uno decide como equipo, ¿no? Formador, sino que también escuchamos, y por eso es importante el diálogo y la presencia de las y los estudiantes. Me parece que de ahí pasa con sus relatos y con sus producciones también nos parece a nosotros, y de hecho es esto, se construye el conocimiento y los saberes y hasta la misma relación de construcción de la formación. Me parece que pasa por ahí. Si no tuviéramos esos elementos, tampoco nos replantearíamos estos modos y las propuestas de trabajo y de evaluación en este contexto tan inédito, que también nos prepara, ¿no? A pensarnos y construirnos, ¿no? Nada está cerrado. Me parece que parte de lo que estamos viviendo también es lo aprendido, lo transitado, lo que estamos transitando, y por supuesto, pensando no solamente de manera local, sino también pensando en estos recorridos de formación que también tienen los estudiantes durante todo el sistema, que no es ajeno a todos estos recorridos históricos que nosotros también, digamos, y vos lo mencionas, Daniel, y creo que la materia también pasa por ahí, que las propias reflexiones, digamos, de ellos también pasan por esto. No son cuestiones personales, individuales, que son producto de estos procesos y estas construcciones históricas que van también definiendo, ¿no? Al mismo sistema y la formación. Entonces, sobre eso, digamos, avanzamos, ¿no? Me parece que en eso hay que ser la mirada más crítica y reflexiva. Digo, por esto del perdón, no puedo, creo que a veces traemos mucho, ¿no? Y el relato de los estudiantes nos devuelve eso como si fuera una cosa solo individual y solo personal, como si fueran, ¿no? Que han plantas o personas que han estado, ¿no? En la soledad. Y no, es producto, todo tiene que ver con un producto situacional, un proceso, una historia. Digo, cuando entendamos eso, me parece que ahí nos ubicaremos y nos centraremos, ¿no? En poder comprender y poder sobre eso afianzar nuestra mirada y sobre eso la formación. Si no, esto que siempre dices, nosotros no estamos de algún modo abocados a ser solo enseñantes, ¿no? Me parece que es mucho más amplio y mucho más complejo el análisis de ser un profesional en las ciencias de la educación o ciencias sociales en su amplitud, ¿no? Y además, si esta fuera la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencia Económica, como pasaba a mí cuando estudié Derecho, y aprobé 14 materias, y después, como no quería tener una caja registradora en mi corazón, me fui a Filosofía y Letras, donde encontré mayores, ¿no? Connotaciones románticas, entre ellas a mi esposa, ¿no? No. Muy bien. Y la cuestión es, a nosotros nos podría haber importado un comino, así sencillamente. Ponemos el aplazo y punto. Y no pasa por ahí la cuestión,
No pasa como me pasaba a mí. Me acuerdo, en la Facultad de Derecho jamás me hicieron una devolución de los aplazos que tenía, ni siquiera me mostraban las correcciones. Yo tenía que andar pidiéndole al profesor, por favor, que me diera pelota. Nunca sabíamos por qué habíamos sido aplazados, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay una diferencia entre ser docente y entre ser un profesional que ejerce la docencia. Y acá aclaremos, los abogados, los contadores, los médicos, los ingenieros no son profesionales. No manejan la otra parte de la evaluación, que no es ya solamente la evaluación del saber, sino la evaluación relacionada con la producción de ese conocimiento y con los actores que intervienen en ese proceso. Y ahí la preocupación nuestra, además porque es primer año y porque además, haciendo honor y defendiendo el concepto de educación pública, lo que queremos es que haya mayores grados de retención, pocos niveles de fracaso y en lo posible que la mayoría de los chicos que entran queden en la universidad. Es muy triste ver cómo desertan o se desgradan. Así que bueno, yo no sé si hay algo más. Sí, señorita Mayer, se va a grabar esta clase, ¿verdad, Manuel? Y se la va a subir a la plataforma, como corresponde. ¿No es cierto? Sí, sí. Bueno, Bien. así que cualquiera puede verla ahí de manera asincrónica. Bueno, no sé si hay algo más. Son las 10 de la mañana y yo estoy en ayunas. No, mentira. Voy a desayunar 2 veces, voy a hacer trampa. Sí. Me voy a tomar un cortadito. Bueno, Bueno. listo. Sí, sí. No hay nada más. A ver. Mañana clase, 11:30. Mañana a las 11:30 la clase. Sí. Así Bueno, ¿nos podemos quedar 15 minutos, Sí, cátedra? Sí, 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 absolutamente. Podés dejar de grabar ya, Emanuel, si querés. Busco Cerrar. cargador y ya.